Mi hijo me dijo, no vas a ver ni un centavo de la herencia de mi madre. Yo sonreí. Tienes razón, hijo, pensé. Hice una sola llamada. Cuando llegó el día del juicio, lo que el juez decidió lo dejó completamente destrozado. Antes de seguir, por favor, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos escuchas. Mi nombre es Javier Medina, tengo 77 años y fui ingeniero mecánico durante 52 años. Trabajé en la industria automotriz, diseñé sistemas de transmisión, optimicé la eficiencia de motores, tengo varias patentes a mi nombre y construí una carrera muy exitosa. Me jubilé hace 12 años con una excelente pensión de 52,000 pesos mensuales, además de las regalías de las patentes, que suman otros 38,000 pesos al mes. En total, recibo unos 90,000 pesos mensuales de ingresos pasivos. Vivo sin apuros económicos. Mi esposa, Carmen, falleció hace 8 meses. Cáncer de colon, diagnosticado tarde. La metástasis avanzó rápido. Pasaron solo 3 meses desde que nos dieron el diagnóstico hasta el día de su muerte. Nuestros 64 años de matrimonio terminaron en un hospital universitario, el mismo lugar donde nos conocimos cuando éramos estudiantes. Me dejó solo en esta casa en Zaragoza, que compramos hace 40 años, cuando conseguí un trabajo estable. Me dejó rodeado de diseños mecánicos pegados en las paredes y un vacío reciente que aún duele cada mañana. Tenemos un hijo. Bueno, tengo un hijo, Luis, de 53 años, casado con Marta desde hace 30 años. Tienen 3 hijos ya adultos e independientes, que viven en otras ciudades. Durante los 64 años que Carmen estuvo viva, yo siempre pensé que éramos una familia unida. O eso creía. Carmen era muy cercana a Luis, demasiado cercana. Lo consentía, lo protegía, le daba dinero cuando él se lo pedía, lo defendía cada vez que yo cuestionaba sus decisiones. Era su niño eterno, aunque ya tuviera 53 años. Yo era más frío con Luis, no por falta de cariño, sino por nuestras diferencias de carácter. Yo era un ingeniero práctico, él, un vendedor emocional. Yo valoraba la lógica, él, los sentimientos. Chocábamos a cada rato, pero Carmen siempre se interponía, calmaba los ánimos, mantenía la paz. Cuando Carmen murió hace 8 meses, esa mediadora desapareció y Luis mostró su verdadero rostro. 3 días después del funeral, Luis llegó a la casa con Marta y con un abogado. Sí, un abogado. 3 días después de enterrar a su madre. Papá, tenemos que hablar de la herencia de mamá, la parte que me corresponde, dijo Luis. Tu madre murió hace 3 días, respondí. Lo sé, pero los asuntos legales no se detienen por el duelo. El abogado tomó la palabra, el licenciado Herrera, joven, de poco más de 30 años, traje caro, sonrisa calculadora. Señor Medina, representamos los intereses de Luis en la sucesión de su madre, su esposa Carmen. ¿Sucesión?, pregunté. Así es. Carmen y yo teníamos bienes mancomunados. Todo pasa automáticamente a mí. No exactamente, respondió el licenciado. Su esposa tenía bienes privativos heredados de sus padres, una casa que recibió de ellos, actualmente valuada en 4,2 millones de pesos. Esa casa, en efecto, no era parte de la sociedad conyugal, era verdad. Era la casa en el centro de Zaragoza, herencia de los padres de Carmen de hace 20 años, a nombre únicamente de ella. Nunca la vendimos, la tuvimos en renta. Generaba unos 10,000 pesos mensuales que Carmen usaba para sus gastos personales y para ayudar a Luis constantemente. Esa casa pasa a mí como cónyuge supérstite, dije. No necesariamente, contestó. El Código Civil establece que los bienes privativos del cónyuge fallecido se reparten entre el cónyuge supérstite y los descendientes. 50% para usted, 50% para Luis. ¿50%? Repetí. Sí, Luis tiene derecho a la mitad de la casa. Puede exigir la partición, la venta o que usted le compre su parte. 3 días después del funeral y ya estaban calculando la herencia. Luis intervino entonces con un tono frío, calculado. Papá, mamá hubiera querido que yo recibiera lo que me corresponde. Tu madre hubiera querido que esperaras un tiempo prudente antes de hablar de dinero, le respondí. El tiempo prudente no cambia la ley. Tengo derecho a la mitad de esa casa y quiero ejercer ese derecho. ¿Qué propones?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. 3 opciones, dijo el abogado por él. 1. Vende la casa y dividimos los 4,2 millones en partes iguales. 2. Usted le compra su mitad a Luis por 2,1 millones más los gastos legales. 3.
Iniciamos un juicio sucesorio y el juez ordenará la venta forzosa. ¿Y si no quiero ninguna de esas opciones?, pregunté. Entonces iniciamos el juicio y el juez decidirá, respondió el licenciado Herrera, imperturbable. Me quedé ahí, sentado, intentando procesar la escena. Mi hijo, 3 días después de la muerte de su madre, con un abogado, exigiendo millones, como buitres sobre carroña fresca. Necesito pensar, dije al final. Tiene 30 días para tomar una decisión. Después iniciaremos el proceso legal, concluyó el abogado. Se fueron los tres. Luis, sin mirar atrás. Ni un «lo siento, papá», ni un «sé que esto es difícil». Nada. Solo exigencias legales a los 3 días del funeral. Esa noche llamé a mi abogado, el licenciado Salas, amigo mío desde hace 40 años, compañero de la universidad. Lo siento mucho por Carmen, era una mujer maravillosa, me dijo en cuanto contestó. Gracias, Diego. Pero no te llamo solo por las condolencias, respondí. Te llamo por un problema legal. Le conté todo. La visita de Luis, el abogado, la reclamación de la herencia, las opciones que me habían planteado. Legalmente, Luis tiene razón, me dijo después de escuchar en silencio. La casa era un bien privativo de Carmen y debe dividirse entre ustedes dos. No hay forma de evitarlo, dije. No directamente, respondió el licenciado Salas, pero hay algo que debes saber, algo que Carmen me confió hace 2 años. ¿Qué cosa? Carmen hizo un testamento en el que dispone específicamente qué hacer con esa casa. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Un testamento? ¿Cuándo? Hace 2 años, vino sola, sin decirte. Me pidió preparar un testamento privado donde establecía claramente el destino de la casa heredada de sus padres. ¿Y qué dice ese testamento? Dispone que la casa se reparta en un 50% para ti y el otro 50% para una fundación de investigación contra el cáncer de colon, la enfermedad que finalmente la mató. Luis no recibe nada de esa propiedad en específico. Sentí un golpe en el pecho. ¿Por qué no me lo dijo? Me comentó que no quería preocuparte, que ya hablarían cuando llegara el momento, pero el cáncer avanzó demasiado rápido. No hubo tiempo. ¿Ese testamento es válido?, pregunté, aún incrédulo. Completamente. Está firmado, notarizado, registrado, y revoca de forma expresa cualquier disposición legal que diera automáticamente a Luis Porcentaje alguno de esa propiedad. ¿Luis sabe de ese testamento? No, nadie lo sabe excepto yo, el notario y ahora tú. ¿Cuándo debemos informarle? En el juicio sucesorio, cuando él presente su demanda, nosotros presentamos el testamento como evidencia. El juez lo validará y entonces Luis descubrirá que no recibe nada. Manuel me corrigió con una sonrisa triste. Digo, Diego, prepáralo todo. Si Luis quiere un juicio, tendrá un juicio. Durante las siguientes 4 semanas, Luis me presionó sin descanso. Llamadas diarias, mensajes, visitas inesperadas. Papá, ¿ya decidiste? Todavía estoy pensando. No hay nada que pensar. Las opciones son claras. Dame tiempo. El tiempo se acaba. Los 30 días terminan en 3 días. Y así cada día. Insistente, impaciente, despiadado. Llegó el día 30. Luis apareció acompañado del licenciado Herrera, con un fajo de documentos en la mano. Papá, el plazo terminó. ¿Cuál opción eliges?, preguntó. Ninguna. ¿Cómo que ninguna? Ninguna. No venderé la casa. No te compraré tu parte. No aceptaré una partición. El licenciado Herrera habló. Entonces iniciaremos el juicio. Adelante, les dije. Esto me costará. Legal, emocional y financieramente. Pero estoy dispuesto a pagar ese precio. Luis frunció el ceño. ¿Por qué?, preguntó con tono casi indignado. ¿Por terquedad? Yo lo miré a los ojos, viendo en él no al hijo que crié, sino a un desconocido movido por ambición, y pensé, no, hijo, no es terquedad, es justicia. Por principio, le dije, tu madre murió hace 1 mes y tú solo piensas en dinero. Eso no es un hijo, eso es un heredero. Soy ambos, respondió, y como heredero tengo derechos. Veremos qué dice el juez. El licenciado Herrera presentó la demanda esa misma semana, juicio sucesorio, solicitando la partición de los bienes privativos de Carmen, específicamente la casa heredada, exigiendo la venta forzosa
y la división del monto en partes iguales entre los herederos legítimos, el cónyuge supérstite y el descendiente directo. 2 semanas después, el licenciado Salas contestó la demanda, reconociendo que la casa era, efectivamente, un bien privativo, pero anexó el testamento de Carmen, en el cual ella disponía específicamente el destino de la propiedad, 50% para Javier, 50% para la Fundación Española de Investigación contra el Cáncer de Colon, 0% para Luis. Cuando Luis recibió la notificación, me llamó de inmediato gritando: «¿Testamento? Mamá hizo un testamento». «Aparentemente sí», le dije. «¿Y no me dejó nada de esa casa?» «Aparentemente no». «Eso es imposible. Mamá me amaba. Me hubiera dejado algo». «Te amaba, claro, pero conocía tu relación con el dinero y decidió que esa casa debía servir a un propósito mayor». «No acepto esto. Ese testamento debe ser falso. Es completamente real, notariado, registrado, legal. Lo impugnaré. Diré que mamá no estaba en sus cabales». «Adelante». «Pero el testamento fue hecho hace 2 años, mucho antes del diagnóstico del cáncer, cuando tu madre estaba perfectamente lúcida. Incluye una evaluación psicológica certificando su capacidad mental. Tu abogado te explicará que esa impugnación no tiene base». Silencio largo. Después dijo, con voz quebrada entre rabia y orgullo herido: «No puedo creer que me hagas esto. Yo no te hice nada, Luis. Tu madre tomó la decisión. Yo solo la respeto». Colgó sin despedirse. Las semanas siguientes fueron una guerra legal. Luis intentó todo. Impugnación del testamento por supuesta incapacidad mental, flecha rechazada. Impugnación por supuesta influencia indebida mía sobre Carmen, flecha rechazada. Argumento de que el testamento violaba sus derechos hereditarios, flecha rechazado, porque Carmen tenía derecho absoluto de disponer de sus bienes privativos como quisiera. La audiencia final se programó para 4 meses después de la muerte de Carmen en el juzgado familiar, y allí, por primera vez, mi hijo se daría cuenta de algo que llevaba toda la vida sin entender, que el amor no se mide en herencias. La sala era pequeña. El juez, el secretario, Luis y su abogado, yo, Javier, el licenciado Salas y el representante de la Fundación contra el Cáncer. El juez hojeó el expediente, revisó el testamento, los documentos, las evaluaciones. Finalmente dijo: «He revisado el caso completo. El testamento de la señora Carmen Medina es válido en todos sus aspectos. Fue otorgado con todas las formalidades legales, firmado ante notario y debidamente registrado. Incluye una evaluación psicológica que certifica su plena capacidad mental al momento de firmarlo». Luis se inclinó hacia adelante, aún con algo de esperanza. «El testamento dispone específicamente sobre la casa ubicada en el centro de Zaragoza, bien privativo heredado de los padres de la señora Carmen. Las disposiciones son claras: 50% para el cónyuge supérstite, Javier Medina, y 50% para la Fundación Española de Investigación contra el Cáncer de Colon». Luis se puso pálido. «Respecto a la demanda de Luis Medina, en la que solicita la partición conforme al Código Civil», continuó el juez, «la demanda es improcedente. Un testamento válido prevalece sobre las disposiciones generales del Código. La señora Carmen ejerció su derecho legítimo de disponer libremente de sus bienes privativos. Por lo tanto, resuelvo. La casa en el centro de Zaragoza se adjudica 50% a Javier Medina y 50% a la Fundación Española de Investigación contra el Cáncer de Colon. Luis Medina no tiene derecho alguno sobre dicha propiedad. La demanda queda desestimada, con costas a cargo del demandante, Luis Medina». El martillo golpeó. Decisión final. Luis se levantó furioso. «Esto no termina aquí», soltó. El juez lo miró con calma. «Señor Medina, puede apelar si considera que hay algún error legal, pero le advierto, el testamento es sólido, la apelación será rechazada y le costará más dinero en honorarios». Luis salió sin mirarme, sin decir una sola palabra. Marta me detuvo en el pasillo. «Don Javier, esto no tenía por qué llegar tan lejos», me dijo. «Tu esposo lo llevó hasta aquí», respondí. 3 días después del funeral, él ya pensaba en lo que le tocaba. «Él creía que tenía derecho», murmuró. «Tenía derecho a esperar, a respetar el duelo, a valorar la memoria de su madre más que el dinero, pero eligió al abogado por encima de las lágrimas», concluí. «Hoy han pasado ya 4 meses desde el juicio.
La casa está en proceso de transferencia, 50% a mi nombre, 50% a la fundación. La fundación me pagará aproximadamente 2,1 millones por mi mitad cuando la vendan. Ese dinero yo también lo donaré a la misma fundación. En total, unos 4,2 millones irán a investigación contra el cáncer de colon, todo en nombre de Carmen. Luis ha intentado contactarme 8 veces. No he respondido. He cambiado también mi propio testamento. Mi casa, valuada en varios millones, mis ahorros, mis seguros, y hasta mis planos y cuadernos de ingeniería, que se transformarán en becas para estudiantes de escasos recursos en ingeniería mecánica. Todo ello dedicado a la memoria de Carmen, que me apoyó toda la vida en mi carrera. Luis recibirá un solo peso simbólico, acompañado de una nota, para el hijo que valoró más la herencia que a su madre. Y estoy en paz, porque entendí que los hijos que llegan con abogados 3 días después del funeral no merecen herencia, merecen una lección. Luis ya la recibió. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y comparte. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por escucharme.